Magistradas, buenas tardes a todas y a todos. A efecto de iniciar la sesión pública de resolución no presencial convocada para esta fecha, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrado presidente, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de Acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, los asuntos para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de acuerdos plenarios y 4 proyectos de resolución. En el primero, la parte actora es Sixto Cruz Ortega y otros, y la autoridad responsable, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el segundo, la parte actora es Isidro Remigio Cantú, y la autoridad responsable, el presidente y síndica del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres. El tercer asunto, la parte denunciante es Francisca Alma Juárez Altamirano, y los señalados Jesús Jonathan Lupercio Laurel y Griselda Iraí Santiago Olmedo. En el cuarto asunto, la parte actora es Basilia Castañeda Maciel, la autoridad responsable, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es el Partido del Trabajo y la autoridad señalada como responsable, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el sexto asunto, la parte actora es el Partido de la Revolución Democrática y la autoridad señalada como responsable, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y en el último asunto, la parte actora es Alejandro Adame Tolentino y la autoridad señalada como responsable es este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Gracias, secretario general de Acuerdos. Señor y señoras magistradas, como se ha venido realizando las sesiones de resolución presenciales con motivo de las medidas sanitarias previamente implementadas, también en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos de resolución respectivos se realizarán con apoyo del secretario general de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los primeros 2 asuntos listados fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por tratarse de proyectos de acuerdos plenarios, solicito al secretario general de Acuerdos de su apoyo para dar las cuentas respectivas de manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con los proyectos de acuerdos plenarios que pone a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. El primer asunto corresponde al juicio electoral ciudadano 7 del 2020. En dicho proyecto se advierte que el 11 de febrero del 2021, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en los juicios SCM-JE-42-2020 y SCM-JE-8-2021 acumulados, mediante la cual revocó el acuerdo plenario dictado por este tribunal el 3 de septiembre del 2020, en el que, entre otras cosas, se impuso al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a través de su consejero presidente, el medio de apremio consistente en una multa por el cumplimiento parcial en la sentencia del 3 de marzo del 2020, dictada en el expediente citado. En ese sentido, el 15 de febrero del 2021, el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero solicitó mediante escrito a este tribunal la devolución del monto de la multa a partir de los efectos producidos por la resolución federal descrita en el punto anterior. En consecuencia, en el proyecto se considera procedente la solicitud realizada por el doctor J. Nazarín Vargas Armenta en su carácter de presidente del Consejo General del Instituto Electoral relativa a la devolución de la cantidad de 4,344 pesos que fue depositada por concepto de multa en la cuenta del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Electoral, así como instruir mediante oficio a la Secretaría Administrativa de este tribunal para que disponga lo necesario para elaborar el cheque a nombre del consejero presidente del citado órgano electoral. En otro asunto,
En el juicio electoral ciudadano 66 del 2020, se presentó ante la oficialía de este órgano electoral escrito firmado por el ciudadano Longino Julio Hernández Campos a las 19 horas con 31 minutos del 26 de febrero, por el cual interpone incidente de nulidad de actuaciones en contra de las notificaciones de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa a través de los oficios TE/PLE, /93, /2021 y TE/PLE, /97, /2021. Ante ese escenario y atento a la petición del incidentista, este tribunal tiene presente que las partes del presente juicio pertenecen a comunidades indígenas del municipio de Ayutla de los Libres. Por lo tanto, está obligado a actuar con perspectiva intercultural, reconociendo los límites constitucionales del derecho a la autodeterminación, pues este no es limitado, sino que debe armonizarse con los demás derechos humanos de las personas involucradas, tal como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de esos parámetros, la jurisdicción electoral del Estado se encuentra obligada a brindar un trato diferenciado respecto de la ciudadanía en general, por lo que en el proyecto de acuerdo plenario se considera procedente que en atención a la solicitud planteada por el promovente se ordene la apertura por cuerda separada del incidente de nulidad de actuaciones, así como dar vista a las demás partes dentro del juicio para que dentro de un plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario general de acuerdos. Magistradas, magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Ramón Ramos Piedra. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Son mis proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor de los dos proyectos de acuerdo y de su contenido. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, magistrada, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquense como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, señor magistrado. Me permito dar cuenta en el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 1 del 2021, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de queja fue presentado por la ciudadana Francisca Alma Juárez Altamirano en contra de la diputada local Norma Otilia Hernández Martínez por presuntas infracciones a los artículos 439, fracción cuarta y 443 bis de la ley número 483 de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Guerrero, consistentes en actos de violencia en contra de las mujeres en razón de género. Al respecto, y derivado del estudio del sumario, se concluye en el proyecto que es inexistente la infracción normativa atribuida a los denunciados Jesús Jonathan Lupercio Laurel y Griselda Iraí Santiago Olmedo, en virtud de que del estudio de los hechos de la denuncia, así como del caudal probatorio que cobran autos, se determina que son inexistentes las violaciones a la normatividad electoral aducidas por la quejosa, motivo por el cual se ordena el archivo del expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados. Gracias, secretario general de acuerdos. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto.
Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta del proyecto de sentencia del Juicio Electoral Ciudadano 17 de este año, promovido por la ciudadana Basilia Castañeda Maciel y otras personas, a fin de controvertir el supuesto del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador del estado de Guerrero por el partido político Morena. En el proyecto se considera que se actualizan dos causales de improcedencia que impiden que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto al fondo de la cuestión planteada. La primera de ellas consiste en la inexistencia del acto impugnado, toda vez que, de acuerdo al calendario electoral y a los lineamientos del registro de candidaturas, el plazo que tiene el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para sesionar y resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a gobernador del Estado de Guerrero transcurre del 2 al 4 de marzo del año en curso. Por tanto, es incuestionable que el acto impugnado no ha nacido a la vida jurídica. En tanto que la segunda consiste en la falta de nombre y firma autógrafa de 60 ciudadanas relacionadas en una copia fotostática simple, las cuales en el escrito de demanda la refieren con la palabra y otras. Sin embargo, en ninguna de ellas se advierte las firmas autógrafas que haga suponer que ese documento fue elaborado con el consentimiento de dichas ciudadanas, y menos que éstas hagan suyos los razonamientos y pretensiones que se invocan en el escrito del medio impugnativo. Por lo anterior, el proyecto propone desechar el medio de impugnación de conformidad con el artículo 12, fracción primera, cuarta y séptima, relacionado con la fracción primera del artículo 14 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, proponiendo lo siguiente. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano registrado con la clave TEE/GIC/17/2021 por las razones y fundamento que se invocan en el considerando segundo de la presente resolución. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, Secretario General de Acuerdos. Magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución de lo que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, Secretario General, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación número 4 del presente año, promovido por el representante del Partido del Trabajo, acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra del acuerdo 24/SE/05-02-2021, por el que se le brindó la respuesta a su solicitud relacionada con la suspensión temporal del pago de sanciones impuesta por el Instituto Nacional Electoral. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios del actor en razón de que la autoridad responsable no fundó ni motivó su respuesta conforme a lo solicitado por el promovente, pues este señaló que ante los descuentos mensuales que le hacían a su partido por concepto de pago de multas, le generaba inequidad y desventaja en el presente proceso electoral respecto a los demás partidos políticos. En el proyecto se razona que el Instituto Electoral se limitó a señalar
la respuesta dada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral respecto a la consulta que le formulara el secretario ejecutivo del instituto local relacionada con diversa petición de otro instituto político, lo que resulta incongruente y además, por haber determinado que la sanción impuesta no puede ser susceptible de modificación en cuanto al monto ni la forma de pago, lo cual no corresponde a lo pedido por el peticionario, en virtud de haber solicitado una prórroga para el pago de la misma, no así la modificación al monto u otra forma de pago. Por otra parte, se acreditó que efectivamente se atendía contra el principio de equidad en perjuicio del partido recurrente, toda vez que de conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley General de Partidos Políticos, 39 de la Constitución Política Local y 132 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, durante los procesos electorales, los gastos operativos de los partidos políticos se incrementan, aunado a que en el proceso electoral en curso se elegirá a los integrantes de los 80 ayuntamientos, del Congreso local y del Poder Ejecutivo del Estado, lo que implica el aumento de los integrantes de sus órganos internos para la selección de sus precandidaturas para las presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, diputaciones locales y gubernatura, que representa un número aproximado de 800 en su calidad de propietarios y otra cantidad igual en el carácter de suplentes. Por tanto, en el financiamiento público de los partidos políticos debe prevalecer el principio de equidad como obligación de rango constitucional y como eje rector del sistema democrático, condición fundamental para asegurar que la competencia entre quienes participan en el proceso electoral se realice en condiciones de justicia e igualdad, impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el electorado. En ese sentido, garantizar la equidad de las contiendas es una de las mayores responsabilidades de las autoridades electorales en un sistema democrático, más cuando se torna competitivo, como lo es actualmente el sistema electoral mexicano, tanto en el ámbito federal como en el local. Con base en lo anterior, se propone como efectos de la sentencia revocar el acuerdo impugnado para el efecto de que la autoridad responsable emita otro en el sentido de suspender temporalmente el cobro de multas al Partido del Trabajo a partir de la siguiente administración mensual a la presente sentencia, reanudando el cobro hasta el mes siguiente en que concluya el proceso electoral local ordinario que actualmente se desarrolla en el Estado. Lo anterior deberá darse cumplimiento dentro del plazo de 3 días naturales siguientes a la notificación de la presente resolución y dentro de las 24 horas siguientes se deberá informar a este tribunal sobre su cumplimiento con las constancias que así lo justifiquen. Por consiguiente, se propone como único punto de resolución el siguiente. Se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia. Es la cuenta del asunto. Magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario general de Acuerdos. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución de que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo tanto le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia que pone a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol respecto al recurso de apelación 5 del año en curso, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática en contra del acuerdo, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero da contestación en sentido negativo a la solicitud de suspensión temporal del cobro de una multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral. El partido recurrente expone como agravios que el acuerdo impugnado adolece de una indebida fundamentación y motivación, así como la falta de congruencia, aunado a que,
con la negativa de suspensión aprobada por la responsable, se violenta en su perjuicio el principio de equidad. El proyecto propone declarar fundados los agravios, ya que del análisis del acuerdo impugnado se advierte que la autoridad responsable motivó indebidamente el acuerdo impugnado, aunado a que fue incongruente con la solicitud inicial del partido político. El planteamiento central de la solicitud inicial del recurrente es la suspensión temporal del descuento mensual por el cobro de la multa impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante el tiempo que resta del proceso electoral local 2020-2021, con los argumentos de que dicho cobro pone en riesgo su participación equitativa en la contienda electoral que se desarrolla actualmente. Pese a lo anterior, la motivación toral de la autoridad responsable para negar la solicitud del partido político fue que, a partir de la respuesta otorgada por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral Local únicamente tiene la competencia para ejecutar el cobro de la multa mediante la reducción mensual de la administración que reciba. Además, consideró que las sanciones que se encuentren firmes, así como la forma de pago, no pueden ser modificadas por dicho Instituto Electoral Local, por lo que al haber causado estado la sanción impuesta, no es susceptible en cuanto al monto ni a la forma de pago. Con esto, se advierte con claridad que la respuesta final otorgada al partido recurrente negó la posibilidad de suspender el cobro temporal de la multa a partir de premisas diferentes a las que planteó el partido en su escrito de solicitud. Además, también se propone declarar fundados los agravios en los que se aduce que la negativa aprobada por la autoridad responsable violenta el principio de equidad, pues premisa central para su solicitud de suspensión temporal del cobro de la multa, pues si bien en el actual proceso electoral los partidos políticos cuentan con un rubro de financiamiento público para la obtención del voto, cierto es también que el financiamiento para actividades ordinarias permanentes, que es el afectado por el cobro de la multa, es fundamental para el sostenimiento material del partido político, pues tiene que ver con los gastos ordinarios, como sueldos y salarios, arrendamientos, papelería e insumos, que trascienden en cada etapa del proceso electoral, por lo que al reducir el financiamiento puede comprometer el funcionamiento del partido político y orillarlo a una situación de desventaja con el resto de los contendientes en el actual proceso electoral. Por lo anterior, de manera excepcional, por estar en curso el presente proceso electoral, se propone declarar fundados los agravios. Al haber resultado fundados los agravios del partido recurrente, se propone revocar el acuerdo impugnado para el efecto de que la autoridad responsable emita otro, en el sentido de suspender temporalmente el cobro de multas al Partido de la Revolución Democrática a partir de la siguiente administración mensual, reanudando el cobro hasta el mes siguiente en que se concluya el proceso electoral local ordinario que actualmente se desarrolla en el Estado. Lo anterior deberá cumplirlo dentro del plazo de 3 días naturales siguientes a la notificación de la presente sentencia y dentro de las 24 horas siguientes deberá informar a este tribunal sobre su cumplimiento adjuntando las constancias que así lo justifiquen. Es la cuenta del proyecto, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Magistrado, le falta el audio. Gracias, secretario general. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, el secretario general tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El último asunto listado para esta sesión corresponde al expediente TE/LCT/002/2021, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en el cual el suscrito no puede participar por tratarse de la aprobación de un convenio de terminación de la relación laboral, donde este tribunal es parte,
por lo cual será resuelto sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidente de este cuerpo colegiado, la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en términos del acuerdo 27 Tegro-PLE-08-10-2020. Por tanto, procedo a sentarme de la presente sesión para que la misma sea presidida por la magistrada Rodríguez Chinol. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos de su apoyo para dar la cuenta en relación al proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente TEE, diagonal LCT, diagonal 002, diagonal 2021, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Con su autorización, magistrada presidente, doy cuenta con el proyecto de acuerdo del laudo convenio tribunal identificado con la clave TEE, diagonal LCT, diagonal 002, diagonal 2021, relativo a la aprobación de convenio de terminación de la relación laboral con recibo finiquito, celebrado el 29 de enero del presente año, entre la presidencia de este tribunal y el ciudadano Alejandro Adame Tolentino. Del análisis del citado convenio, se advierte que cumple con las formalidades y exigencias legales previstas por el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que en dicho instrumento se expresan los hechos que dieron origen a la relación laboral, la que voluntariamente dan por terminada. Se establecen los derechos al especificarse los conceptos que recibe el trabajador y la aceptación de ésta respecto de las cantidades ofrecidas y pagadas mediante el cheque correspondiente, no advirtiéndose en las cláusulas que lo conforman que sean contrarias al derecho, a la moral o a las buenas costumbres, sin que tampoco exista renuncia a los derechos que a las partes les corresponden, además de que fue ratificado ante la presencia de la magistrada ponente y de la secretaria instructora. En tal virtud, se propone el siguiente punto de acuerdo. Único. Se aprueba el convenio de terminación de la relación de trabajo del 29 de enero, celebrado entre el magistrado presidente en su calidad de representante legal del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y el ciudadano Alejandro Adame Tolentino, ratificado el 18 de febrero, debiéndose archivar el presente asunto como concluido. Es la cuenta del asunto, señoras y señor magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas con 38 minutos, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes.